aunque nadie me dijo, nadie me acordó, pero igual voy a dar el mensaje así que si alguien quiere escuchar el mensaje después para ver todo, o si alguien quiere copia de los apuntes, yo tengo mi computador y puedo mandar los apuntes después. No sé si puede leer todo lo que escribí o no, pero tengamos otro momento de oración nuevamente por el mensaje del libro de Oseas, que es el primero de los 12 en estos 12 profetas menores. Oremos. Gracias, Padre, por hoy día, por un buen grupo presente hoy día, y pedimos, Señor, que cada uno pueda estar presente, no solamente en persona en sus hogares, pero en mente, en corazón, en fortaleza, Señor, de que el mensaje tenga un lugar como una semilla plantada en el terreno de nuestros corazones. Pido ahora por cada uno presente que podamos recibir el mensaje y que no haya distracciones, ni se corta la electricidad, ni hay pantallas que están congelando, que todo pueda escuchar bien este mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros conocemos historias de gente famoso o gente famosa que comenzaron con raíces bien humildes. ¿Quién conoce una historia de alguien como actor, cantante, deportista, que tiene sus raíces en un lugar bien humilde, ¿cierto? Y de repente, por dones de Dios o habilidades, etcétera, llega a ser famoso. Famoso en cuanto famoso en cuanto a la televisión, famoso en la sociedad, famoso en la política, famoso económicamente, con muchos billullos y todo. Y de repente se olvida sus raíces. ¿Alguien conoce una historia así, donde alguien ya como pone su espalda a su pasado, a la gente humilde que vivía alrededor de tal persona, influenciándolo con valores, aceptación, etcétera? Pero una vez que alguien llega al lugar muy bendecido, muy famoso, de repente no tiene tiempo para los del pasado. ¿Alguien conoce una historia así? Y mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 51. Isaías 51, versículos 1 y 2, dice: oídme lo que seguí la justicia, lo que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ahora en este pasaje vemos de que el autor está hablando con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, por lo más ser escogido por Dios, era gente con cabeza dura. ¿Conoce a alguien con cabeza dura, con un disco duro? ¿Alguien tiene un disco duro, cierto? Y vemos de repente los judíos. Por eso sabemos que su llamado de Dios era por gracia, porque ellos fueron bendecidos tan grandemente por Dios. Entonces, pero empezaron a tomar como si fuese por sus propios esfuerzos. Entraron en vanagloria. Y me imagino que la gente que conoce a la gente famosa que era parte de su vida cuando era humilde y niño, etcétera, le duele el corazón de saber que han sido olvidados por su participación en sus vidas. Piensen en esa forma de gente que olvida de lo que han ayudado mucho. Por ejemplo, yo conozco un caso en La Serena, un doctor, y ese doctor era el alumno, era estudiante de medicina, tenía una esposa muy leal, muy trabajadora, y ella trabajaba día y noche sacrificando para que su marido pudo sacar su título de la medicina. Y llegando el momento cuando él ya sacó su título, ya llega a ser un doctor, de repente llegó a ser muy popular, especialmente con las mujeres en el hospital y todo, que al final dejó su esposa de sacrificado tantos años
para salir con una enfermera jovencita, etcétera, y vivir una vida totalmente diferente, olvidando su ex esposa. ¿Ese es para bien o para mal? Para mal. Ese es para mal. Ok. Esa es la historia que vamos a ver hoy día de alguien, un pueblo que ha recibido toda la bendición de Dios, ha florecido como pueblo de Dios y después olvida la mano de Dios, la persona de Dios por otros dioses. De nuevo, ese libro de 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, es un solo libro en la Biblia de los judíos. Y este de Oseas, Oseas significa lo mismo de Josué, Jehová salva. Oseas significa Jehová salva, Josué, Oseas, Josué, y Jesús en griego también significa Jehová salva, mismo nombre. Entonces, con esto vamos a ver de que cuando uno toma esos 12 libros del Antiguo, de los menores, los profetas menores, hay como, en resumen, hay 8 lecciones. Uno, Dios le dio todo para su pueblo. Dios amó a su pueblo, le dio todo lo necesario. 2, lo que Dios le daba a su pueblo no era suficiente según ellos. No quedaron satisfechos lo que Dios daba. Después ellos entraron en justicia contra sus compañeros y en infidelidad a Dios, en idolatría. Después Dios manda uno tras otra profeta para amenazar, para advertir, pero ellos no hicieron caso. Número 4, Dios envió juicio fuerte. En algunos casos hasta langostas, otras sequías, otro va a ser la esclavitud, invasiones, tanto a Siria, Babilonia, Persia, etc. Después vamos a ver de que este produce un arrepentimiento de parte de su pueblo y Dios va a prometer que en el futuro va a traer un reino, ese reino todavía es futuro, pero antes del reino va a tener un tiempo más su pueblo pasar una tribulación, el libro de Apocalipsis, y muchos de los profetas menores hablan de la tribulación que Israel va a pasar antes del reino que Cristo va a traer. Y finalmente, número 8, que Dios va a hacer pagar a las naciones que está alrededor de Israel, que le ha tratado mal a Israel. Cada una de estas naciones va a pagar la consecuencia, no sale con la suya. Ese es en resumen de los 12 profetas menores. Pero hoy día vamos a tocar el tema de Oseas, que está escribiendo más o menos 750, 730 años antes de Cristo, en tiempo de bendición material. Tanto el reino del norte, que es Israel, o aquí en ese libro se llama a veces Efraín, que era la tribu más grande de las tribus del norte, y Judá, los dos están viviendo tiempo de victoria, se está viviendo tiempo de abundancia materialmente. Ahora, este Oseas es como un sucesor de Elías. Elías, después Eliseo, después de Eliseo, Oseas. Cada uno eran profetas al reino del norte de Israel. Ahora una pregunta. ¿Quién de ustedes ha recibido bendición de Dios? Levanta la mano. ¿Quién ha recibido bendición de Dios? ¿Ok? ¿Quién ha recibido mucho de Dios? Levanta la mano. ¿Quién ha recibido mucho de Dios? ¿Ok? Pregunta número 3. ¿Quién ha recibido demasiado de Dios? ¿Quién ha recibido demasiado? No, demasiado. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y quién no ha recibido suficiente? ¿Quién no ha recibido suficiente? Dios no ha dado suficiente. Se nota cuando se queja mucho. Obviamente nadie aquí se queja, ¿no? ¿Cierto? Nadie aquí estaba quejándose últimamente. Haga un jarro y cada vez que se queja en su casa coloca 100 o 500 pesos, una moneda de 500 pesos. Vamos a ver en cuántas semanas va a poder ir en vacaciones con la plata que llega. No queja tanto, porque eso significa no estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Pero ese es el caso de Israel. Israel está diciendo, lo siento, pero no es suficiente lo que Dios nos ha dado.
Busquen sus Biblias, Oseas capítulo 13. Normalmente, cuando uno enseña sobre Oseas, va a hablar con el principio del libro, que es la lección objetiva, cuando Dios pide a Oseas casarse con Gomer, es decir, que una mujer que va a ser infiel, y no solamente infiel, no va a ser sexualmente adúltera, va a entrar en prostitución. Así es la mujer de Oseas. Y él va a escribir este libro con un dolor fuerte en su corazón que demuestra que también nuestro Dios tiene un corazón dolido cuando su pueblo lo ha dejado, lo ha rechazado por otros dioses. Entonces, el texto hoy día es al fin del libro, Oseas capítulo 13, versículo 3. Muéstrame sus Biblias para que sepa que todo tiene su Biblia. Oseas, el libro después de Daniel, Oseas, 14 capítulos. Yo voy a leer versículo 3 hasta versículo 9 por el momento. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, como el humo que sale de la chimenea. 4 analogías de la pasadero que es la situación de ellos. Por tanto, dice versículo 4, mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. Es decir, que el pecado y su vida es corto, pero Dios es eterno, Dios es largo, aún trabajando con ellos desde Egipto. Entonces dice, mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. La clave del libro, versículo 6. La clave del mensaje hoy, versículo 6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Este versículo precisamente es la situación del libro de Oseas. De nuevo, ellos recibieron tantas bendiciones que ya no necesitaba a Jehová. Entonces, versículo 7, por tanto, yo seré para ellos como el león, como un leopardo en el camino lo acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré, desgarraré la fibra de su corazón, allí los devoraré, como león, fiero del campo lo despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Entonces, ese es un trozo del libro de Oseas que vamos a usar hoy día para aplicar un mensaje de los profetas menores, porque ese fue escrito para los judíos antes de que ellos entraron en la cautividad, pero siempre en la Biblia hay un principio que podemos aplicar. ¿Ok? La lección no es solamente aquí, la lección es para una vida. ¿Ya? Entonces, en los pocos puntos que tenemos aquí, vamos a empezar con número 1, el amor de Dios demostrado a su pueblo. El amor de Dios demostrado a su pueblo. Es decir, que Oseas es como el profeta de amor. ¿Quién es el apóstol de amor? ¿Alguien sabe quién es el apóstol de amor? El apóstol Juan, ¿cierto? El apóstol Juan es el apóstol de amor. Como Jeremías era para Judá, Oseas es para Israel. Entonces, en capítulo 2, versículo 14, muchos versículos, así que sigan conmigo. Capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida a la tierra de Egipto. En aquel tiempo dice Jehová, no me llamarás, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, marido, y nunca más me llamarás Baalí, que significa Señor. Entonces está hablando de su amor. Lo mismo capítulo 6, lo mismo capítulo 11. Vamos al capítulo 11, versículo 1 a 4. Mire el amor de Dios hacia su pueblo.
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerio. ¿Ya? Oseas 11, versículo 1 y 2. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como lo que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Versículo 7. Dios está ya hablando de que ellos han dejado a él. Dice versículo 7. 11:7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Alguien ve un Dios de amor aquí? ¿Alguien ve un Dios de amor aquí? Todos siempre dicen, no, Dios del Antiguo Testamento es duro, Dios del Antiguo Testamento es castigador, que juicio, pero vemos aquí el profeta de amor diciendo, Dios una y otra vez el pueblo le ha fallado y dice, pero yo con todo tratando de traer de vuelta. Mire que Dios escogió a Israel. Romanos 9, por favor, versículo 4. Romanos 9, versículo 4. ¿Qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mira, es decir, Israel ha sido el objeto del amor de Dios por su gracia, no por méritos. Gordito, ven. Vamos a pedir que todos pongan sus micrófonos en silencio nuevamente. Ahora, tipificado como en este libro, es un amor de un marido hacia su esposa. ¿Quién de ustedes ha estado enamorado una vez? ¿Quién ha estado enamorado una vez? ¿Y quién se acuerda cuando uno está enamorado que, oh, cómo me gustaría yo volver los tiempos de mis primeras semanas casado con mi señora? Oh, era como un sueño, ¿cierto? Oh, era como, decir que, oh, los momentos, ¿cierto? ¿Quién se acuerda las primeras semanas enamorados todavía? No tengo vergüenza, levanta la mano, ya todos, sí, ya, ok. ¿A quién le gustaría volver en esos tiempos a veces también, ¿cierto? Más que yo era joven también. Pero resulta que así era Dios. Y Dios estaba dando ese amor hacia ellos. Oh, ellos cantaban bien cuando Dios había rescatado de Egipto. Ellos cantaban bien cuando Dios había rescatado del Mar Rojo, de los ejércitos de Faraón. Pero era muy caprichoso el pueblo, muy caprichoso. Un día arriba, 2 días abajo. Entonces Dios bendeciendo y bendeciendo o dando demasiado, y de repente ellos llenos, dice versículo 6 de nuevo, repletos, se olvidaron de su Dios. Así que número 2, y ese es el enfoque porque el tiempo ya está acabando. En la abundancia, ellos en la abundancia se olvidaron de Dios. Yo me acuerdo los primeros años casado con mi señora, lindos recuerdos, poca plata. Nosotros en nuestro tiempo era re pobres. ¿Alguien ha sido re pobre en su juventud, recién casado? Así que visites a mamá y papá mío para comer domingo y todos llevamos todos los restos a la casa para comer durante la semana. ¿Se acuerdan de estos días? Nosotros hicimos nuestro propio donut. ¿Se acuerdan, Job? Nosotros hicimos nuestro propio chip de tortillas que se venden en bolsa ya. Nosotros hicimos los propios. Nosotros hicimos todo. No teníamos plata. Pero después yo fui a mi primer ministerio en Denver.
pues menos plata ahí, menos plata tuvimos allá. Así que tuvimos que orar por la comida, no orar que ya tenemos comida, orar para tener comida, orar para pagar las cuentas. ¿Se acuerda Job cómo era estos días, cierto? Y de repente ya después llegamos a Chile, aún peor. Ahí entonces no tuvimos nada. El contenedor con nuestras cosas se perdió en el mar. Así que no tuvimos nada. Y resulta que Navidad sin regalos. Y lo lindo recuerdo cuando no tuvimos mucho. Y después llegaron 4 hijos. Uno piensa que pobre cuando no tiene hijos, cuando tiene 4, es totalmente diferente la cosa. Así que muchos viajes a la persa. Toda la vida era así, manejando todo exactamente. ¿Alguien se acuerda de lo que estoy hablando, cierto? ¿Alguien ha vivido momentos así? Navidades sí, pero la verdad, estresado de dinero, pero rico en bendiciones de Dios. Los mejores años cuando estamos sufriendo económicamente, porque dependemos, vimos la mano de Dios en muchas ocasiones en nuestra vida. Pero algo sucede cuando de repente ya pasa esa etapa, la etapa donde, mire, tengo más en la cuenta donde quiero pagar. ¿Qué voy a hacer con todo lo extra? Y esa es una tentación que va a llegar Lucas 8, versículo 14. En Lucas capítulo 8, versículo 14. Eso es uno cuando habla de las parábolas del reino de los cielos. Y está hablando de la parábola del sembrador, pero me gusta más Lucas que lo otro porque explica mejor esta parte. Capítulo 8, versículo 14. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, que es posible que no solamente el pueblo de Israel, pero hasta cristianos a veces, cuando Dios nos bendice grandemente y lo hace, y de repente uno no necesita orar por su comida tanto como antes porque tiene ya en el sueldo. Uno no necesita estar dependiendo la mano de Dios porque ya tenemos nuestra propia mano. Y de repente uno empieza a alejarse de Dios. Obviamente no habla de nadie aquí, siempre habla de los cristianos afuera, ¿ya? Entonces el enfoque está en yo, lo que yo he hecho. Mira lo que yo hice, mi educación, mis esfuerzos, mi sabiduría, mis oportunidades, mi etcétera, etcétera. Yo y yo. Y entramos en materialismo. Ustedes saben lo que significa materialismo. ¿Saben lo que significa materialismo, cierto? Ese es algo que es muy poco conocido, pero las cosas materiales no satisfacen. Materialismo es como tomando un vaso de agua salada. ¿Qué pasa cuando toma un vaso de agua salada? ¿Quién piensa que le da más sed? ¿Qué pasa cuando uno toma una Coca-Cola? La Coca-Cola satisface la sed, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿La Coca-Cola satisface la sed? No, me da ganas de tomar más y esa es mi última botella. Por favor, mándame uno rápido. Ahora, entonces, materialismo significa, tengo una casa, ahora quiero 2, o uno más grande. Tengo un auto, quiero 2. Quiero más. Materialismo no satisface, cree una sed más grande. Entonces, Dios bendijo a su pueblo y el pueblo, en vez de estar satisfecho lo que recibía, quería más. Que más cosas de Dios, más cosas de Dios. Y Dios dijo, ya basta, tienes suficiente. Entonces, cuando Dios dijo, ya basta, y entonces, ellos entonces, como dice Colosenses capítulo 3 y versículo 5, cuando Pablo está mencionando cosas que debemos evitar, uno de estos es la codicia, que dice codicia, que es idolatría. Hasta un cristiano puede caer en idolatría por la codicia de que no tengo suficiente, me falta un poquito más, tengo 10 millones, me falta 1 millón más, tengo esto, pero quiero más. Eso es lo que sucedió con Israel, no tenía suficiente, quería más terrenos, más poder, más de todo. Y Dios dijo, ya basta.
¿Y qué pasa? Que piense de esa forma, porque ellos empezaron a decir, si Jehová no me va a dar, yo voy a buscar otro, yo voy a buscar Baal, yo voy a buscar Acera, yo voy a buscar Renfro, yo voy a buscar Dagón, yo voy a buscar uno de los otros dioses que ellos me van a dar lo que yo necesito, olvidando de todo lo que yo le había dado y andaba como una mujer adúltera buscando en otros dioses en vez de su marido que es Jehová. Piense de esa forma. Alguien es un joven, no tiene ninguna preparación y una empresa decide tomar el riesgo de dar un trabajo. ¿Entiende lo que estoy diciendo, cierto? La empresa toma un riesgo, un joven que no tiene preparación empieza a superar todas sus fallas, empieza a enseñar, empieza a prepararse. El niño ya joven ya sigue subiendo. Ya está en la empresa, ya tiene sus clientes, ya está haciendo bien y un día a otro dice, sabe, me voy a otra empresa porque me ofrecen más plata. ¿Sucede? Y dice que no es algo de lealtad, es algo de negocios. Y se va llevando sus clientes, se va llevando toda su educación, toda tu preparación, todo lo que la empresa lo había dicho, lo había dado a él en todo el riesgo, pero ahora quiere más. Ahora, ¿qué piensa la empresa cuando este joven ya, bien preparado, quiere ir a otra parte? Cuando ellos querían que él subiera a otro supervisor y sigue subiendo y decide dejarlo para otra empresa. ¿Le gusta o no le gusta? Pero nosotros vamos a decir, pero pastor, es negocios. Está bien, es negocio. Pero no hablo de la empresa, yo estoy hablando de Dios con Israel. Dios le dio todo a Israel, todo a Israel. Y él dice, chao, porque me ofrece más en este otro. No tiene tantos mandamientos. Entonces dice que Efraín había dejado a ellos. Número 3. Ellos, su olvido de Dios, y eso es muy importante, por favor, el olvido de Israel a Dios rompió el corazón de Dios. Rompió el corazón de Dios. Nosotros pensamos en Dios, que Dios es santo, que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, que Dios es el gran juez, que Dios es el castigador, etc. Pero Dios puede sentir dolor. Dios puede sentir dolor cuando Él ha dado tanto. Y en un momento u otro dice, chao Dios, ya no, porque no me dio todo lo que quiero. Había un hombre, yo estaba trabajando con él en La Serena, pero se separó. Y después tenía hijas que estaban las hijas estaban más o menos adolescentes. Y ellas empezaron a jugar mamá y papá y estaba pidiendo al papá que era empresario, quiero plata. Y al final el papá dijo, no, hijas, no quiero arruinarlas, no voy a dar más plata. Voy a solamente pagar sus estudios, pero no voy a dar toda la plata para que vayan todos los días comprando todas las cosas. Entonces la hija dije, ya no eres nuestro papá. Ya no eres nuestro papá. Y se pegó con la mamá y el papá, ¿cómo sentía él el corazón? Porque no buscaba mal de ellos, no es porque era muy apretado en dinero y nada, no era como muy tacaño, como se dice, sino que él buscaba el bien de valor. Ellas terminaron muy mal criadas por la mamá y sin valores, pero rompió el corazón del papá. Ahora, vamos a ver en el libro de Oseas 11 de nuevo. Oseas 11. Oseas 11, versículo 1 a 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Después vamos a versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como lo que alza el yugo de sobre su cerviz. Puse delante de ellos la comida. Pero después dice que en versículo 8. ¿Cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí.
se inflama toda mi compasión. El autor Oseas tuvo una esposa amada de él la amaba. Y ella dijo, no, yo prefiero estar con otros hombres, lo que me pagan. ¿Cómo sintió el autor escribiendo este libro? Yo me imagino que está escribiendo con lágrimas cayendo de sus ojos, un corazón absolutamente quebrantado. Y ese es solamente para que nosotros podamos saber que nuestro Dios tan grande, soberano, justo, perfecto y todo eso, también es un Dios que tiene un corazón que se puede romper. Ese fue representado por el hijo pródigo en la parábola de Lucas, ¿cierto? Y cuando el hijo pródigo se fue, entonces el corazón fue quebrantado del padre de los jóvenes. Y se nota, es el contexto de la alegría cuando el hijo volvió y hizo una celebración porque ese quebrantamiento del corazón por su hijo desgarriado, así. Entonces, hablando esto, ¿cómo se siente una pareja cuando es rechazada? Alguien ha sido rechazado, no levante la mano, pero alguien ha sido rechazado y su dolor del corazón. ¿Alguien ha sentido un dolor de corazón por un hijo descarriado? ¿Alguien ha sentido el dolor por un hijo descarriado? ¿Alguien ha sentido un dolor como hijo cuando papá ausente? ¿Alguien ha sentido un dolor porque ha sido rechazado en amor? ¿Alguien ha sentido ese dolor? Y hay que pensar, Dios sintió ese dolor por su pueblo Israel y creo que muchas veces la iglesia puede suceder igual. Cuando ve que la iglesia, como la Odisea en el libro de Apocalipsis, que ya estamos llenos, no necesitamos de nada, cuando Cristo dijo, ustedes son pobres, etcétera, 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 ¿cierto? Dolió. Entonces vemos, por ejemplo, lo peor de pecado, en todo el reino de pecados, lo peor del pecado es la apatía hacia el amor de Dios. El peor pecado es apatía hacia el amor de Dios. Lo opuesto de amor no es odio. Lo opuesto de amor es egoísmo, es apatía hacia el amor de Dios. Entonces, Mateo capítulo 23, por favor, ¿qué dice? Mateo 23, versículo 37. Ojalá pudiéramos sentir tonos, solamente tenemos letras, pero pudiéramos sentir tonos. Escucha el tono, porque muchas veces trato de sentir el tono que hablaba Jesús cuando dijo, Marta, Marta, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, Marta, Marta? No creo que diga, Marta, Marta. No, yo creo, Marta, Marta, ¿cierto? Siempre hay un tono, hay que leer qué era el tono al momento, ¿cierto? Mira este tono en el libro de Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo debajo de las alas y no quisiste? A propósito, no dice no pudiste como los hipercalvinistas. Dice no quisiste. Hay responsabilidad personal. Entonces resulta que en este caso vemos de que hay un tono, hay un dolor en el corazón de Jesús cuando Él vino para morir en la cruz por su pueblo Israel y ellos lo rechazaron. Imagínense el dolor en su corazón cuando Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Ese es el costo de un esclavo. Y eso es todo lo que fue Él traicionado. Vemos Dios tiene dolor. Génesis, por favor, capítulo 6, versículo 5. Ese es antes del diluvio. Uno piensa que Dios, duro Dios, destruyó todo el mundo, pero miren lo que dice Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, y Dios había prosperado al mundo. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6, la clave. Y se arrepintió Jehová. Se arrepintió Jehová no significa como se arrepintió un hombre. Me equivoqué, porque Dios nunca se equivoca.
Arrepentimiento tiene dos significados. Uno es cambiar de pensar y otro es el dolor que se siente. Y se aclara aquí, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre la tierra y ¿qué dice? Le dolió en su corazón. Dolor. Ahora, con todo esto, nosotros ahora vamos al número 4, ya se acabó el tiempo, y dice, Dios utilice su último recurso. ¿Qué es el último recurso para amar su pueblo? Disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A alguien le gusta la disciplina? Ok, papá, por favor, dame un poco de disciplina. Lo necesito urgente. Y no sé, no voy a leerlo, pero en los apuntes va a decir, no sé, 2, 13, 14, 18 a 20. Dios va a traer consecuencias. Ellos van a ser llevados a Siria. Israel va a llevar a Siria. Después Judá, en unos 150 años más tarde, va a ir en la cautividad en Babilonia, después Persa. Después bajo los romanos. Por lo menos la disciplina funcionó porque Israel dejó de buscar dioses falsos en la cautividad. Nunca más, después de salir de cautividad, los judíos estaban practicando idolatría, pero igual eran duros de cabeza. Y también bajo los romanos. Disciplina en la iglesia es importante, pero tiene que tener un concepto correcto. Disciplina no es juicio y no es castigo. Disciplina siempre tiene dos propósitos cuando lo hace correctamente. Uno es promover el arrepentimiento y dos, restaurar credibilidad. Esas son las dos razones por qué hace disciplina. Uno es producir un arrepentimiento y Dios devolver la credibilidad a la iglesia. No es para hacer sufrir, no es para hacer justicia o juicio, odiar al hermano, no, la idea es la disciplina. Ahora, disciplina es importante como dice Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Ya ha olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, si como papá piensa que tu hijo va a tomar siempre la mejor decisión por razonar con ellos, Efesios 6:4 dice, amonestarlo en disciplina del Señor. Pero si os dejáis sin disciplina de la cual todos han sido participantes, ¿quién ha sido disciplinado por el Señor aquí? Levanta la mano, yo soy el primero. ¿Quién más? ¿Alguien más ha sido disciplinado por el Señor? Mira, era agradable, ¿cierto? No, quizás no era agradable al momento, pero tuvo su efecto, pero, ¿cierto? Así que yo siempre digo, ¿qué prefiere, alfarero o el escultor, ¿cierto? ¿Qué prefiere usted? Yo tengo alergia, dolor, yo prefiero alfarero. Pero hay algunos que prefieren el escultor, ¿cierto? Y felicidades si eso lo desea. Ahora, dice, si deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, es decir, hijos ilegítimos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales, etcétera, etcétera. Van a llegar al momento cuando dice que, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad la mano caída, las rodillas paralizadas, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No desanimarse, salir, al contrario, siga adelante, aún bajo disciplina a veces. Y dice, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz. Bien. Job, capítulo 9, versículo 4. No resiste la disciplina del Señor. Job 9, versículo 4. Él es sabio de corazón, poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y la respuesta es nadie.
Al final, entonces yo tengo que llegar al final, así que voy a saltar algunas cosas si quiere los apuntes, pero la disciplina trae el resultado deseado y Israel va a volver a ellos, va a volver después de la cautividad, pero en verdad esto va a seguir hasta el reino milenio que está futuro todavía. Como yo dije, todos nosotros hemos sido disciplinados por el Señor si somos hijos verdaderos de Dios, todos. Miren por la Biblia, Lot, Jacob, Moisés, Pedro, Pablo, todos fueron disciplinados por el Señor. Israel seguía siendo disciplinado por Roma, después siendo exiliados en toda parte, después por los alemanes, después por Rusia, después por los árabes. Y todavía está siendo disciplinado en un sentido, pero llega el momento, como dice en el libro de Romanos 11, versículo 25. Pablo está hablando a los gentiles sobre los judíos, dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, ¿quién? Nosotros, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el tiempo de la iglesia. Ese es el tiempo después de la iglesia, en el rapto. Después los gentiles van a tener 3 años y medio en la tribulación, pero no la iglesia. La iglesia no va a pasar de la tribulación. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, ¿qué podemos aprender de esa lección? ¿Me da 2 minutos más? ¿Me da 2 minutos más o corto? La soledad dice 4. ¿Qué principios hay en este libro? 1, Dios sufre cuando el pueblo es infiel, ¿sí o no? Dios sufre. 2, Dios no puede aceptar el pecado. O sea, 4, 6 a 7 dice que por falta de conocimiento mi pueblo ha caído. Número 3, Dios nunca dejará de amar a los suyos. Repito, Dios nunca dejará de amar a los suyos, aunque discipline. Ahora, ¿qué está pasando? Vanidad. Vanidad es lo que nos aleja de Dios cuando tengamos mucho y no es suficiente. Isaías 51, versículo 1 y 2 de 9 dice, mire la roca de donde fue quitado, cortado. Vuelve a pensar. ¿Dónde venimos desde aceptar a Cristo como Salvador personal? Donde Dios nos ha traído y estar satisfecho con lo que Dios nos da. Eva no tenía suficiente. Imagínense, está en paraíso con todo. No estaba suficiente. Lucero, Ezequiel 28, 17. ¿Qué dice? Ezequiel 28, versículo 17. No tengo puesto, pero dice, se enalteció Lucero, Satanás se enalteció por su sabiduría, por su belleza, etc. Vemos también después Nabucodonosor, Daniel 4:30. Aquí tengo. Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Daniel 4:30. Nabucodonosor habló al rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se le dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Los filósofos griegos, Romanos 1, 21 a 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. La vanagloria por lo que hemos recibido de Dios, no dando gloria a Dios, ni agradecido, no ni satisfecho, produce la vanidad que nos aparte de Dios, a dioses falsos, y disciplina vendrá. Quiero leer un último versículo para terminar. Está en Proverbios. Busca todo este versículo. Proverbios 30, versículo 8
y versículo 9. Se ha dormido todo el mensaje tras la cortina, entiendo, pero en este momento este versículo para llevar a dormir esta noche, que está incluido en sus oraciones, Proverbios 30, versículos 8 y 9, para aplicar a nosotros, Oseas. Eso es lo que dijo. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sé que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Quién está de acuerdo con este proverbio? No quiero ningún extremo. Dame lo suficiente para que yo pueda honrar y vivir para ti, para que no entre en ninguna tentación por un lado u otro. Entonces, esto es la idea. Pobre hijos de los ricos. Los hijos de los ricos en la farándula normalmente no tienen muchos valores establecidos y no están satisfechos con nada en la vida. Es mejor que nosotros enseñamos estos principios a nuestros hijos también. La felicidad o el gozo, como dice el hermano Alberto, no es lo que tenemos en lo material, sino es lo que tenemos en nuestra relación con Jehová, nuestro Dios. Terminemos oración, por favor. Padre, gracias por hoy día. Gracias por tu gran amor. Perdónanos a todos, porque cada uno de nosotros te hemos fallado en una u otra ocasión, sabiendo que puede romper tu corazón. Y queremos nosotros decidir y también tomar ese desafío de no dejar que ninguna cosa, ni lo material, ni otra cosa de fama o popularidad, etcétera, nos traiga una satisfacción de alejarnos de ti, sino que siempre estemos satisfechos con lo que tú nos das y agradeceremos todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Próximo miércoles yo creo que vamos a estar en el libro de Joel, el próximo miércoles. Bien, saque sus micrófonos nuevamente. Voy a parar